Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos a partir de este momento. Revisamos titulares. En Brasil, el presidente Bolsonaro echó para atrás la decisión de no pagar a trabajadores por 4 meses. Hoy Naciones Unidas se sumó al pedido de la Unión Europea de flexibilizar sanciones a los países afectados por coronavirus. Precio del petróleo sube por la decisión asumida por la Fed. En Brasil, Jair Bolsonaro dio marcha atrás con el decreto que permitía a las empresas no pagar sueldos por 4 meses. El primer mandatario anunció este lunes en redes sociales que revocó el artículo de su decreto sobre flexibilización laboral emitida durante la pandemia del coronavirus, que permitía a las empresas dejar de pagar 4 meses de salarios. Lo hizo por la ola de indignación que la disposición generó, incluso en el Congreso, la oposición, el Poder Judicial. Hay que señalar que el decreto protegía a los empleadores que no tuviesen personal laborando en sus empresas para no abonar los pagos de los sueldos, pero los obligaba a mantener algunas prestaciones. Bolsonaro convocó a una videoconferencia con el ministro de Economía, con Paulo Guedes, para revisar esa medida. Mientras tanto, el gobierno de Argentina emitió nuevas medidas para trabajadores de bajos ingresos, los que cobran poco, los más vulnerables. El gobierno que preside Alberto Fernández anunció en horas recientes una inyección de ayuda a aquellos trabajadores con empleos informales y monotributistas. ¿Cuál es la disposición? Pagar un ingreso de emergencia. En rueda de prensa, el ministro de Economía, Guzmán, y el de Trabajo, Moroni, detallaron estas propuestas para intentar capear la difícil situación mundial. La medida comprende un pago único de 10.000 pesos, hablamos de $158 aproximadamente, en abril a trabajadores independientes de bajos ingresos e informales para ayudarlos con sus gastos durante esta cuarentena obligatoria. Allí ahora las múltiples repercusiones. El gobierno también creó un ingreso familiar de emergencia que beneficiará a casi 4 millones de familias que no cobran salario público o privado ni reciben asistencia directa del Estado, pensiones o programas de empleo. Destacamos, Alberto Fernández tiene previsto además un decreto que establece la suspensión de cortes de servicios básicos, luz, agua, mientras dura esta cuarentena, según reportes de medios locales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que a partir de ahora los 27 países que integran la Unión Europea podrán hacerle caso omiso a las estrictas normas que se dictan desde Bruselas sobre el déficit público. Esta decisión adoptada por los ministros de Finanzas del Bloque Común representa una novedad histórica que permite a los gobiernos golpeados por la crisis gastar libremente para abordar el impacto de la pandemia del coronavirus. La medida temporal es bien recibida por Italia, no solo por la crisis sanitaria que enfrenta el país actualmente, sino también porque el gobierno italiano era uno de los que insistentemente se oponía a las rígidas normativas de Bruselas. La llamada cláusula de escape general brinda a los gobiernos la flexibilidad necesaria para que los gobiernos tomen todas las medidas necesarias para apoyar sus sistemas de salud y protección civil, así como para proteger sus economías. En Francia, el ministro de Economía y Finanzas destacó que la cifra de crecimiento para el 2020 será mucho más baja que la estimada en el proyecto de ley de finanzas correctivas. Le Maire ha hecho también oficial un bono libre de impuestos que las compañías de menos de 250 empleados pueden ofrecer a trabajadores que continúan con sus actividades en plena crisis del coronavirus. También hemos previsto una bonificación totalmente exenta de impuestos y totalmente socializada de hasta 1.000 euros para las empresas que deseen recompensar a sus empleados que van a trabajar en estas difíciles condiciones. En aras de la simplificación, hemos decidido suspender la condición de cualquier obligación de participación en los beneficios. Por lo tanto, cualquier empresa puede pagar hasta el 30 de junio una prima que puede llegar hasta los 1.000 euros, sin cargos sociales.
sociales, ni impuestos, sin ninguna condición. Todos ahora con esta cuestión pasamos a valorar de otra manera la disponibilidad que tenemos de agua potable para higienizarnos justamente como método ideal para combatir la propagación del coronavirus. Piensen en la cantidad de países que tienen sistemas de abastecimiento de agua potable justamente como si fuese un sistema privado, con todas las leyes y el mercado y el rigiendo allí con todas esas decisiones. Hay otros países que directamente, pasa en varios de África, no tienen disponibilidad de agua potable y no aparece tampoco el dinero para levantar esas infraestructuras. Es un lujo inasequible para millones de personas en Yemen, por ejemplo, un país devastado por la guerra. Allí el agua limpia es peligrosamente escasa. Sufrimos mucho para obtener agua. Preparamos a los burros y enviamos a los niños y a las mujeres a traer agua de lejos. No tenemos agua. Realmente estamos sufriendo. Recibimos alrededor de 300 pacientes por día en el centro médico. La mayoría de los pacientes padecen enfermedades causadas por el agua sucia. Las enfermedades que se transmiten por el agua contaminada son, por ejemplo, el cólera, la mebiasis y la diarrea. Además, el agua no es apta para el consumo debido al alto porcentaje de sal que contiene. Si el virus se propaga en Yemen, será un desastre en todo el país, debido a la falta de suministros médicos y personal calificado y centros de salud en las aldeas. A la vuelta vamos a tener esta situación. Unión Europea apoyando la petición de Venezuela e Irán del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos para poder hacerle frente a esta decisión. Ya le cuento más justamente. Pausa. Perspectiva para el crecimiento global. Para 2020 es negativa. Una recesión al menos tan mala como durante la crisis financiera mundial o peor. Pero esperamos una recuperación en 2021. El impacto económico es y será severo. Pero cuanto más rápido se detenga el virus, más rápida y fuerte será la recuperación. Incrementaremos enormemente las fianzas de emergencia. Casi 80 países están solicitando nuestra ayuda y estamos trabajando en estrecha colaboración con otras instituciones financieras internacionales para proporcionar una respuesta coordinada y fuerte para el mayor impacto posible. Estamos listos para desplegar toda nuestra capacidad de préstamo de $1 billón. Pero esto no es del todo así. Si bien desde el pasado 5 de marzo el FMI anunció que estaba listo para movilizar su capacidad de préstamo de $1.000 millones para ayudar a sus miembros a combatir la pandemia del coronavirus y sus costos humanos, económicos y financieros generalizados, la semana pasada le negó el gobierno de Venezuela financiación por $5.000 millones. El FMI sabe que para los países bloqueados como Cuba, Irán, Venezuela, las capacidades de respuesta de los estados se ven reducidas de manera drástica. Para Venezuela, en una medida de profundización del bloqueo cruel que el gobierno de Estados Unidos aplica contra este pueblo, la respuesta del FMI fue que no hay fondos disponibles. Y esto obedece a razones pura y exclusivamente política. Por esto, o políticas, razones políticas. El FMI debió indicar el pasado 5 de marzo en su comunicado que no hay fondos ni kits de herramientas de respuesta a emergencias para ayudar a los países con necesidades urgentes si ese país decide ser soberano. Y pasa que son cada vez más las voces que se unen a este rechazo de sanciones que aplica Estados Unidos contra estos pueblos. Hoy Naciones Unidas pidió flexibilizar esas medidas. Unión Europea en la jornada de ayer, en el mismo sentido, apoyaba los pedidos de ayuda de Irán y Venezuela al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la pandemia. Así lo anunció el jefe de la diplomacia, Josep Borrell. Hemos acordado apoyar la solicitud de Irán y también de Venezuela al FMI para tener apoyo financiero, dijo Borrell, cuando terminó esta reunión que se hizo
por medio o por intermedio de una videoconferencia con los cancilleres de bloque. Para el exministro de Exteriores, ambos países se encuentran en una situación muy difícil, especialmente debido a las sanciones estadounidenses que les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo. ¿Por qué urge ayudar a Venezuela e Irán? Irán, uno de los países más afectados por esta pandemia, con más de 23.000 casos de contagios y 2.000 fallecidos, pidió ayuda al FMI, la institución que dirige Kristalina Georgieva, que era la señora que hablaba. Venezuela, donde se registran 84 casos y ninguna muerte, afronta dificultades económicas por este bloqueo que le impone desde Washington o que le imponen desde Estados Unidos desde hace 5 años. ¿Cuál es la cuestión aquí? No es que Venezuela, el Estado venezolano no tiene dinero, le bloquean su propio dinero. Allí es lo que hay que entender, proyectarse también y decidir de manera consciente, solidaria, empática, sumarse justamente a este pedido mundial de levantamiento de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, contra Irán, contra aquellos países que necesitan usar su disponibilidad, sus recursos financieros para hacerle frente a la pandemia. Vamos a ver entonces, ya preparándonos a un nuevo espacio, a una pausa, en el análisis, cómo va el precio del petróleo una vez que Fed ha asumido decisiones. Allí las repercusiones, ese panorama se lo cuento al regreso. En Estados Unidos, específicamente en Chicago, los precios del trigo y la soja terminaron en fuerte alza este lunes, alentados por expectativas de mayor demanda, pero el maíz bajó. La soja subió por noticias de dificultades para embarques en algunos puertos suramericanos por las medidas que se han adoptado para frenar el coronavirus. Recordemos que Brasil y Argentina son dos de los principales productores de este grano en el mundo, pero también han tenido que impulsar medidas restrictivas y allí el resultado. El maíz siguió bajando, lastrado por el mercado energético. Aquí hay un factor importante en el crecimiento de la demanda de soja y tiene que ver con el factor chino. China hizo su primer gran pedido el pasado viernes, desde la firma en enero de un acuerdo preliminar con Estados Unidos para parar la guerra comercial entre ambas potencias. Los analistas señalan que los corredores seguirán de cerca esta semana si China sigue comprando productos agrícolas estadounidenses, cuestiones que dan cuenta cómo China mueve el motor económico global. En Wuhan, ciudad china donde se dieron a conocer los primeros casos de coronavirus, sus habitantes están siendo autorizados a reanudar sus actividades y los transportes públicos vuelven a funcionar luego de 2 meses de confinamiento. De acuerdo a las autoridades de esta localidad, los habitantes de Wuhan que están en buen estado de salud pueden desplazarse dentro de la ciudad y tomar autobús o metro una vez presentada su tarjeta de identidad. Mi compañía volvió al trabajo hace varios días. A todos se les emite un código de salud después de que se les verifica su condición física y se les toma la temperatura corporal. Mi compañía nos dio el pase y me voy a casa después de un turno nocturno. Además, las personas están autorizadas a dejar Wuhan, sede de la industria del acero, para viajar a otras partes de la provincia de Hubei, de las que forman parte, si han sido declarados negativos a los tests de COVID-19 y son portadores de un certificado médico. Hasta ahora la población tenía prohibido salir incluso dentro de los límites del municipio de su residencia. Ingresé a Wuhan ayer y obtuve la aprobación anoche, así que vine a Wuhan desde Xianing esta mañana. Esta metrópolis de 11 millones de habitantes había sido puesta en cuarentena el pasado 23 de enero, con el objetivo clave de frenar la propagación del virus. Hoy, tras 2 meses de acatar de buena forma la medida que para muchos parece incómoda, está viendo cómo se levantan las restricciones.
Precios del petróleo subieron este martes en la apertura de mercados asiáticos, luego que la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, anunciara nuevas medidas para impulsar la economía en época de pandemia. Esta iniciativa de la Fed mitigó el temor generado por falta de acuerdo el lunes entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos sobre el abordaje a un apoyo masivo a la economía, a pesar de las intensas negociaciones entre bastidores. Hoy ese crudo va al alza. WTI sube 4,3%, mientras que el Brent, punto de referencia internacional, ganaba 3,8% por barril. Los precios han caído en las últimas semanas a su nivel más bajo en varios años a medida que se multiplicaban las cuarentenas y las restricciones de desplazamiento en el mundo. Esto es lo que ha permitido justamente contracción en la demanda de oro negro. Brent operando entonces a $27,97 el barril, WTI a $24,34 el barril, jornada del 23 del 3. También hablamos de un descenso cuando vemos que cotiza a esta suma el siguiente indicador, que es precisamente el indicador de la OPEP, 24,72. A todos muchas gracias, hasta la próxima.